Enclave. Muy buenas y bienvenidos a un programa más de Enclave D, un programa que, como saben, les llevamos desde el aula de debate de la Universidad de Córdoba en colaboración con Onda Mezquita por cada una de las facultades de la universidad para llevarles temas de actualidad desde el punto de vista del debate y, como saben, con los estudiantes de diferentes titulaciones de esta universidad. En esta ocasión le vamos a hablar en clave de energía, un tema que no por cotidiano es más conocido dentro de todo el rango de la sociedad, y queremos responder a preguntas tales como si es sostenible el actual modelo de producción y de consumo de energía en nuestro país o en general en el mundo, si tenemos los recursos suficientes en el planeta para producir toda la energía que consumimos, qué son realmente las energías renovables, son realmente el futuro, aún les queda mucho trayecto. Y sobre todo puede ser una pregunta reflexión si consumimos mucha más energía de la que necesitamos. Pues para intentar responder a todas estas preguntas de la mano de, como le decimos, estudiantes de esta universidad, hemos querido, como siempre hacemos, abrir el debate con una breve entrevista al decano de esta casa, porque en esta ocasión nos acoge la Facultad de Ciencias aquí en el campus de Rabanales. Y por tanto el decano, Manuel Blázquez, nos respondía a estas preguntas para introducir un debate en clave de energía. Efectivamente, la facultad, como un centro científico y además dentro de la Universidad de Córdoba, donde también tiene centros tecnológicos, pues realmente aporta soluciones desde la perspectiva científico-tecnológica. Existen grupos en nuestra facultad que dedican su gran parte del tiempo a investigar en aspectos fundamentales para el desarrollo, por ejemplo, de las energías renovables. Existen estudios que podemos, si quiere, ahora a continuación entrar en algunos más detalles, pero en principio le diría que es un tema, digamos, paradigmático, es uno de los temas más importantes, es uno de los retos de nuestra sociedad y por tanto es una de las cuestiones que requiere atención desde todos los puntos de vista y, como no, de un centro como la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias hay varios grupos de investigación, desde por ejemplo, empezando con el Instituto de Química Fina, que tiene una variedad de grupos y todos la mayoría de ellos trabajan en cuestiones relacionadas con la nanociencia, la nanotecnología. Esa es una rama que va a aportar grandes soluciones en relación con aspectos de la energía. Pero además, dentro de la facultad tenemos, por ejemplo, un programa de un máster de Erasmus Mundus sobre materiales enfocados a la energía y diseño de materiales y de almacenamiento en relación con la energía. También tenemos otros grupos que están trabajando en baterías. En la Escuela Politécnica creo que también existe un máster, bueno, está a nivel de universidad, pero existe un grupo concentrado en las energías alternativas distribuidas, es decir, que existen, como verá, una variedad. En el departamento al que yo pertenezco, por ejemplo, de Química Física, se trabaja también en las perovskitas, que son nuevos materiales para células solares, por ejemplo, de gran eficiencia, así que podríamos enumerar una gran cantidad de soluciones o de enfoques relacionados directamente con la energía. Y esto en un contexto, por supuesto, nacional o internacional, que está en esos mismos parámetros. Bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta es que no. El sistema no es sostenible. Obviamente estamos hablando a medio y largo plazo. Actualmente está generando problemas, pero el modelo energético actual, basado en su gran mayoría en los componentes fósiles, digamos, no es sostenible. Y no es sostenible porque tiene problemas, aparte de residuos, por supuesto, y de generar productos no deseados. Tenemos el gran problema del principal componente fósil, que es el petróleo, de su agotamiento. Esto, al tener una gran dependencia en este modelo del petróleo, creo que está estimado en un 80-85% y no ha cambiado en los últimos años, pues esto generará un problema importante cuando se agote. Por lo tanto, está claro que hay que tener en cuenta que en los últimos 15 años, desde lo que llevamos del siglo XXI, prácticamente hemos duplicado o triplicado la velocidad de los ordenadores. Sin embargo, esa dependencia no la hemos disminuido en cuanto al petróleo. Así que eso será un problema. Es cierto, y además
la gran necesidad de energía cada vez mayor, debido al desarrollo de la población mundial, a las necesidades, a todo el desarrollo de los países emergentes, hace que las cosas vayan en el sentido contrario de una solución. Es verdad que en este momento también han surgido otras cuestiones, como por ejemplo el tema del fracking, que de alguna manera pues está produciendo incluso una alteración en la relación o la interdependencia de los países. Concretamente, Estados Unidos, por ejemplo, que era dependiente del exterior, ahora se está haciendo independiente, incluso se está entrando en una guerra de precios del petróleo. No sabemos cómo va a evolucionar, pero en realidad la respuesta a su pregunta es que no es un modelo sostenible con el modelo actual. Es una solución. Todas van a ser muy importantes en el futuro. En un modelo de energía variable o de variabilidad energética, seguro que todas van a jugar un papel. Lo que sí es cierto es que la actual configuración de energía renovable pues va a necesitar de una evolución específica en cada caso. Si no van a evolucionar todas de la misma forma, posiblemente esto es lo que se podría de alguna manera plantear, ¿no? Si no va a ser la evolución por igual de las denominadas energías renovables procedentes, la eólica, por ejemplo. Es una tecnología que, es decir, que desde el punto de vista tecnológico está muy avanzado, está muy desarrollado, posiblemente requiera poco o quizás no tanta ayuda desde el punto de vista de la ciencia fundamental. Sin embargo, otras energías, como por ejemplo la energía solar, fotovoltaica, pues puede mejorar la eficiencia del silicio, o al menos con alternativa al silicio, quizás abaratar el precio de producción del silicio, que es muy caro, y estos son inconvenientes. Se está trabajando en ese sentido, se está trabajando en buscar alternativas, por ejemplo, con células con pigmentos, o células mixtas, o células de concentración, que todas ellas basadas, por ejemplo, en semiconductores de mayor rendimiento, pero son caros, pero que tienen una mayor eficiencia. Todo esto va a requerir mucho esfuerzo científico y en eso se está trabajando intensamente. Frente a estas están, por ejemplo, las termosolares, o quizás una desconocida hasta ahora para el gran público, quizás que es las solares, las fotoelectroquímicas, que son aquellas que en lugar de producir energía directamente se produce combustible. Serían aquellas que producirían combustible, hidrógeno y oxígeno. Para esto se requiere desarrollar catalizadores que hagan esta reacción rápida y conveniente. Eso requiere todo un desarrollo tecnológico. O también podríamos hablar de las biocombustibles, siempre y cuando no queremos un problema de alimentación en el tercer mundo. Tendríamos que quizás los biocombustibles de segunda generación, aquellos que se extraen de algas contaminadas, de residuos contaminados, de manera que se pueda extraer biocombustible y en realidad se cierre un ciclo de sostenibilidad. Es decir, que como tenemos un panorama amplio, complejo, pero evidentemente todo esto va a configurar la solución en gran medida al problema energético, o al menos van a jugar un papel importante en el nuevo modelo de energía variable o de variabilidad energética. Todavía parece que el problema es de eficiencia energética, ¿no? Y del peso, ¿no? Dependerá del combustible, ¿no? Pero actualmente en eso va a tener mucho que decir la nanotecnología, la nanociencia, desarrollar materiales. Uno de los se habla del hidrógeno como combustible del futuro, como uno de los vectores. Entonces no sabemos si se podrá conseguir, por ejemplo, su almacenamiento en condiciones de seguridad y de reversibilidad eficiente, o se podrán desarrollar otro elemento, como por ejemplo los supercondensadores. Sabemos que ahora mismo tenemos una especie de alternativa entre baterías y condensadores. Cada uno tiene su problema, digamos, y la fusión para resolver esas cuestiones se está trabajando en los supercondensadores. Será cuestión de ver cómo esto evoluciona en un futuro inmediato, pero ya hay por ahí noticias en ese sentido. Se está haciendo con baterías y con nuevos materiales, se están haciendo promesas que pueden ser interesantes. Lo que de ahí a que lo podamos tener pronto, no me atrevo a dar una respuesta. Que realmente sí es cierto que hay países que están apostando por ello, y España también. La política concreta en un momento determinado en un país pues lo dicta sus circunstancias presupuestarias, digamos. Cada país está inmerso en un problema, y España pues está sacando ahora mismo
digamos, están intentando resolver el déficit y sobre todo el problema de la deuda, ¿no? Evidentemente consumimos más de lo que necesitamos. Sí, necesitaríamos una política de concienciación ciudadana e incluso a nivel empresarial de poner la máxima, de hacer una especie de educación, ¿no?, en el consumo, ¿no? Tenemos que mejorar porque la sed de energía de nuestra sociedad no tiene límite, ¿no? El desarrollo social ha creado unas necesidades y eso se constata con el desarrollo en la revolución industrial, de paso con el invento de la máquina de vapor. Ahí se empezó una escalada que después ha continuado en el siglo XXI, digamos, con Internet y con toda la globalización, ¿no? Pero es que esto va más, entonces hoy día los expertos, digamos, teóricos al menos, tratan de plantear cuestiones de abastecimiento global para la población de 10.000 millones de seres que se espera para el 2050. Esto es un gran reto. En el intermedio tenemos que ir buscando soluciones para condicionar nuestro consumo a una realidad, ¿no? A una realidad en función de la tecnología, en función de la posibilidad de gestionar esta ingente cantidad de energía. De manera que habría que hacer, los países deberían de regular ese consumo de una manera inteligente y sobre todo concienciando a la ciudadanía en general. Pero claro, es evidente que nuestro desarrollo social va a requerir esa energía. Yo agradezco la visita en primer lugar que nos hacéis a nuestro centro. Como vengo diciendo, la Facultad de Ciencias es un gran centro en la Universidad de Córdoba. Su pasión científica, y tanto por la enseñanza como por la investigación, son las características que yo destacaría. Tenemos actualmente pues 5 grados, ¿no?, los tradicionales de biología y de química, así como física, ciencia ambiental y bioquímica. Creo que tenemos una oferta muy completa desde el punto de vista científico y creo que estamos de alguna manera en línea con las necesidades de la sociedad. Nuestra principal seña de identidad son el compromiso con la enseñanza, una enseñanza de calidad y con una investigación muy competitiva, tanto a nivel nacional como internacional. Pues después de escuchar estas palabras del decano, donde nos ha ilustrado en algunos minutos estas preguntas en clave de energía que nos abrían un poco el debate que nos acoge hoy, como ya hemos dicho, la Facultad de Ciencias, vamos a presentarle a los 4 alumnos de la Universidad de Córdoba que nos acompañan hoy. En primer lugar, a mi izquierda tenemos a Carlos Perales, que es alumno de grado de cuarto de la titulación de Física aquí en la Facultad de Ciencias. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. Tenemos también, por seguir con esta facultad, a mi derecha en este caso, a Javier Ruiz Riquelme, alumno de esta facultad de primero del grado de Bioquímica. Bienvenido. Muchas gracias. Y luego tenemos también a 2 alumnas de la universidad, en este caso a María Simón, que es alumna de cuarto de Ingeniería de Recursos Energéticos y Mineros. Bienvenida. Muchas gracias. Y por último, a mi derecha, también de la Facultad de la Politécnica, a María Fernández, que es alumna de tercero de Ingeniería Eléctrica. Bienvenida. Muchas gracias. Pues como ven, tenemos a 4 alumnos de 4 titulaciones diferentes, desde los que nos van a permitir acercarnos desde la divulgación, pero también desde el rigor que les dan sus distintas titulaciones, a distintos aspectos de la energía, para que un poco podamos hacer una visión general de cuáles son los temas fundamentales de la energía en nuestro país. Me gustaría que comenzáramos cada uno libremente una reflexión sobre, aunque avancemos poco a poco con los tipos de energía, con la producción de energía, para vosotros, ¿es sostenible el actual modelo de producción y de consumo de energía en el mundo en concreto? Pero vamos a focalizarnos en España. ¿Es sostenible nuestro modelo energético, Carlos? Pues evidentemente no es sostenible el modelo energético en varias claves. En primer lugar, ecológicamente no es sostenible porque el aumento del consumo de combustibles fósiles, como hemos hecho durante el último siglo, aumenta los efectos del cambio climático. Pero además, en segundo lugar, no es sostenible porque dependemos económicamente y geopolíticamente de otras naciones. ¿Esto qué significa? Significa que si ahora, por lo que sea, hay una revolución política en Marruecos, deja de llegarnos gas natural y entonces toda nuestra economía se va al traste. Por ejemplo, igual que le está pasando ahora a los países europeos por las tensiones geopolíticas que hay con Rusia. Entonces yo creo que no es sostenible ni ecológicamente, ni económicamente, ni políticamente.
María. Yo estoy de acuerdo con Carlos completamente, ¿no? Creo que es unos recursos que, además de ser limitados, contaminan y dañan el medio ambiente, pues no puede ser sostenible, ¿no? Pero además que, bueno, pues la realidad es que ya estamos en momento de cambio, ¿no? Ya están las renovables empezando a tener su poder en el mix energético cada vez más, ¿no? Entonces, el ver que hay un cambio indica que realmente el modelo que tenemos y que teníamos no es sostenible. También considero muy importante lo que ha dicho Carlos de lo de la mala repartición y sobre todo que países conflictivos tengan gran cantidad de recursos energéticos. Javi, comparte la visión de... Comparto completamente la visión de mis compañeros y me gustaría añadir que no solamente es un problema político y medioambiental, sino también podemos llegar a un punto económico. Sabemos que en España está sucediendo que hay gente que no está teniendo acceso a la energía por sus costes y por los problemas económicos. Tenemos que conseguir encontrar la manera de conjugar estos tres factores. Unas energías que sean respetuosas con el medio ambiente, que nos permitan ser independientes como países y que además permitan a todos los ciudadanos tener acceso a ellas por unos costes que consideramos más o menos asequibles. Es decir, podríamos tener una energía muy eficiente y que no contamine el medio ambiente, pero si es muy cara y no permite que todos los ciudadanos la alcancen, también tendríamos un problema grave. María. Yo, pues la verdad es que no me queda mucho más que decir, nada más que también nos estamos quedando atrás en muchas cosas con este modelo energético, porque tampoco nos está dejando para invertir en lo que tendría que ser un estudio de unas nuevas tecnologías para conseguir abaratar todos estos costes y poder conseguir lo que verdaderamente necesitamos, que es otro modelo energético. Un modelo energético que, fíjense, las cifras mundiales hablan por sí solas. De la energía primaria consumida, casi la mitad viene de procedencia del petróleo y un 25% del gas natural, mientras que la nuclear y las renovables proceden alrededor de un 10% de la energía que produce el planeta. Si bien es cierto que esa dependencia que hablábamos del petróleo habla por sí sola, como por ejemplo la sostenibilidad difícil, cuando le vamos a mostrar un gráfico que hablaba de los últimos 25 años del precio del petróleo. Esto es fácilmente encontrable en la red, donde ven perfectamente cómo el precio del barril de Brent se ha quintuplicado prácticamente desde finales de los 90 hasta la actualidad. Y sin embargo, cuando en los últimos meses ha producido una bajada del precio del petróleo, había muchos artículos, como el periódico El Economista, que dice: el precio de la gasolina sube como un cohete, pero baja como una pluma. Es decir, esta dependencia se agrava porque quizá también hay muchas políticas detrás o mucho más que simplemente consumir y producir. Es una pregunta difícil, pero yo creo que también en el tema del petróleo hay otro factor además que se añade, que son las oligarquías, ¿no? Porque, claro, o sea, estamos en una crisis económica, entonces es difícil defender el capitalismo, ¿no?, en esta crisis actual. Pero dentro de lo que cabe, de las cosas mejores que podemos obtener es la competencia y el hecho de que los precios bajen si los recursos aumentan. Pero el hecho de que las empresas que más producen se alíen y pongan de acuerdo los precios y se pongan de acuerdo si van a subir o van a bajar, rompe el sistema y hace que, si estamos dependiendo de esa economía, o sea, de esa energía, toda la economía depende de lo que digan unas cuantas empresas que han pactado entre sí. Entonces, pues había varios modos de atacarlo. Uno sería evitar que se hiciesen esos pactos y, de alguna forma, intentar que fuesen más empresas, cuantas más empresas mejor, que produciesen ese petróleo, para así impedir que los pactos se lleven a cabo, o aportar otros medios de producción energética como son los renovables. Habría aquí un titular que decía que aproximadamente en 50-60 años ya no habría petróleo para mantener, o sea que las reservas de petróleo no llegan más de 60 años y sin embargo seguimos siendo cada vez más dependientes del petróleo. ¿Cuál es la solución? Es decir, ¿nos estamos poniendo los científicos, las economías, las empresas, los estados a saber que esto se acaba? Yo también creo que desde hace mucho tiempo venimos escuchando que quedan 50 años de petróleo, entonces también me hace pensar, ¿no? Digo, 50 años de petróleo, pero ¿desde cuándo empieza a contar, sabes? Porque son muchos años de 50 años, ¿no? Pero también creo que el problema es que todo el sistema está alrededor de eso, ¿no? O sea, debería de ser un cambio brutal, porque si, por ejemplo, piensas en decir, no hay petróleo, no hay gasolina,
vale, voy a otro sistema, imagínate coche eléctrico o lo que sea, tengo que cambiar el sistema. Ya la gasolinera no tiene manguera, ¿no? O si cojo biodiesel tiene, pero la tiene de otra forma, ¿no? Entonces, creo que, como bien decía Carlos, el problema viene de fondo, ¿no? Viene de intereses políticos y económicos y empresariales que realmente es lo que mueven, ¿no? Más allá de si tenemos la tecnología, si tenemos la investigación o si nos conviene, ¿no?, tenerlo. ¿Nos conviene entonces cambiar de modelo, pensáis? Es decir, ¿actualmente nos conviene en general o estamos manteniendo el actual modelo porque no nos queda otra, porque podemos seguir permitiéndolo? ¿Hasta cuándo nos vamos a poder permitir? Es que yo creo que también el problema es que las previsiones son a 50 años. Entonces, pues, en lo que estamos viviendo ahora, que es el presente, nos interesa mirar de aquí a 50 años, nos interesa hacer esa gran inversión para cambiarlo todo. Ahora mismo yo creo que las empresas miran por lo suyo y también el Estado, como una gran empresa, pues mira que ahora mismo tenemos este sistema y es mucho más barato mantener este sistema que invertir en uno nuevo. Entonces eso también es un problema. Estamos entonces siendo cortoplacistas, miopes, según este planteamiento. Yo lo que creo que también que no solamente debemos de mirar si es lo que nos conviene a nivel económico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también hay un clamor del mundo diciendo, mira, que aquí hay un problema, ¿no? Y eso también, bueno, pues en el protocolo de Kioto, en la ley 2020, dice, venga, es que ya, o sea, no es solamente escuchar el clamor, ¿no? Decir, sino no, es que el recurso se acaba, ¿no? Entonces me parece también un poco, me da pena, ¿no? Decir, actuamos por necesidad. Entonces creo que ya no es solamente una conciencia, sino la necesidad de que esto tiene su fin. Sea 50, 100 años, tiene su fin, ¿no? Entonces, ¿crees que no hay una madurez de responsabilidad, sino de estamos abocados a esto y por eso lo vamos a cambiar? Si lo no, creo. Javi, ¿qué piensas? No mucho más que añadir, estoy bastante de acuerdo y creo eso, que realmente si el problema va a ser de necesidad frente a de una reflexión que tengamos de que este modelo a largo plazo puede hacerle daño a nuestro planeta o puede llevar otros problemas, quizás tendríamos que hacer una reflexión nosotros mismos de pensar qué es lo que nos mueve y qué es lo que queremos que nos mueva para generaciones futuras y para modelos futuros. Ocurre también, recogiendo con lo que ha dicho María, que sí, en nuestro sistema actual es más económico y hay unas dificultades técnicas para aplicar otro modelo. Problemas que pueden dar la renovable y tal, que ahora después hablaremos. Pero claro, a esos problemas se solucionarían si hubiese una intención política de cambiarlos. Pero no hay intención política de cambiarlos porque hay unos problemas y entonces dicen, si hay problemas no vamos a investigar para solucionarlos. Cuando se solucionen los problemas ya invertimos. Pero claro, no se solucionan los problemas si no se invierte. Entonces se crea una retroalimentación y no podemos salir de este sistema por eso mismo. Reflexionando, por internet pueden encontrar ustedes todo tipo de noticias, de diarios, sobre todo económicos. Fíjense que realmente el tema de la energía no se trata como un tema de medio ambiente, se trata siempre de la economía. Dice, cada estadounidense consume 18 veces más petróleo que un chino. Si China tuviera la misma proporción que los americanos, necesitaría de 90 millones de barriles diarios, o sea, casi 15 millones más que toda la producción mundial diaria. El sistema actual, esto quizá una reflexión más humana, el sistema actual de energía lo estamos manteniendo porque solo unos pocos privilegiados, sociedades ricas, avanzadas, somos los que de alguna manera tenemos esa explotación de la energía, pero si todo el mundo tuviera ese mismo rango de energía, sí que estaríamos hablando ante algo inminentemente insostenible. Yo creo que sí, realmente un problema que tenemos que plantearnos es qué le vamos a decir a los países subdesarrollados que ahora están en vía de desarrollo cuando ellos quieran desarrollarse, porque ahora mismo ellos no están consumiendo energía, pero... No quieren desarrollarse con este modelo. Claro. Es decir, le vamos a decir, no, pues vosotros ahora, como habéis llegado tarde, este modelo no os vale, tenéis que ir a un modelo más caro, como ahora mismo si no hay una inversión, este modelo, si van a tener que invertir ellos, va a ser más caro. Van a tener que invertir ellos que están en la vía de desarrollo y nosotros no vamos a tener esa responsabilidad de haber sido nosotros quienes han a priori hecho daño al medio ambiente y vamos a tener la legitimidad de decirles no, vosotros vais a usar otro modelo. Creo que tenemos que hacer una reflexión profunda y no solamente a nosotros mismos, sino de cara a ayudar a estos países que van a tener esas necesidades. Para entrar de lleno en algunas cuestiones sobre ya fuentes de energía concretas que vamos a ir tratando a lo largo del programa. Pero en general, ¿pensáis que el planeta tiene recursos para abastecer de energía a todos? Es decir, si aplicando una política... Para resumir la pregunta, ¿el problema es cambiar de modelo productivo o aunque cambiáramos de modelo productivo, siguiendo con este patrón de consumo, esto es insostenible? ¿O la clave es cambiar de lo que producimos o lo que consumimos? Yo creo que es cuestión de equilibrio. La cuestión de equilibrio, ahora mismo, tal como estamos en los países desarrollados que están consumiendo la energía, puede que se haya energía suficiente para mantenernos durante un tiempo.
Pero claro, el problema está en lo que queremos un tiempo, queremos dejar un legado sostenible para todas las demás generaciones. Te habrá que dar las posibilidades de que pase lo que pase, las generaciones venideras tengan acceso a la energía. Eso conlleva, en mi opinión, hasta que no consigamos una alternativa, reducir el consumo y racionalizarlo e investigar a la vez otras medidas que nos lo permitan. Sí, yo creo que va en las dos líneas. Se puede todavía reducir mucho el consumo, y por reducir mucho no me refiero, por ejemplo, a encender solo la mitad de las luces de la clase. Me refiero a que no haya establecimientos que, para llamar a la atención del público que pasa en verano, pues dejen las puertas abiertas y vaya saliendo todo el aire acondicionado, ¿no? O sea, es absurdo discutir que las renovables no dan suficiente electricidad cuando estamos tirando aire frío en verano. Apelas a la responsabilidad individual. Pero sí, pero bueno. Siento, que yo también creo que esto, si lo englobamos al mundo, ahora mismo a lo mejor podemos mantenernos porque verdaderamente quienes estamos utilizando esa energía somos los que podemos acceder a ella, los países que podemos acceder a ella. Y yo creo que si esto se expandiera hacia los demás países, que ahora mismo no están consumiendo tanto, pues sería totalmente insostenible. Porque eso es lo que ahora mismo está manteniendo el equilibrio. Nosotros gastamos mucho y ellos no gastan. Pero si se expande todo esto, no podríamos mantenerlo todo el equilibrio, sí. Sería imposible. Yo sí que creo, por un lado lo del ahorro, ¿no? O sea, creo que en estos momentos en los que tenemos un consumo, exagerado, ya no solamente a nivel, pues personal, de encendeo, de una pequeña tienda, sino incluso la misma ciudad. El otro día leía que una empresa Santander, Soninkeo Servicio Energético, había reducido en un estudio el 70% del consumo del alumbrado público de la ciudad. Es muchísimo el 70%, ¿no? Después de un estudio de eficiencia. Y son muchísimas son cosas pues muy pequeñas. Por ejemplo, a lo mejor el cambio de la luminaria, o pues antiguamente nosotros poníamos un radiador y los radiadores antiguos consumen muchísimo más que uno moderno o que otro sistema, entonces creo que es un poco el tener la conciencia de que hay formas de que podemos ahorrar, ¿no? Bueno, no sé si ustedes han ido hace poco a comprar una bombilla, pero hasta donde yo sé, las bombillas antiguas ya es muy difícil que te las vendan. O sea, lo que venden son las bombillas de LED o las de bajo consumo, pero es cierto que esas bombillas son más caras. Es decir, podemos encontrar el equilibrio entre una energía asequible, pero no contaminante y eficiente. Claro, yo creo que la clave está en la palabra eficiencia, como comentabas, porque realmente si disminuimos el consumo del alumbrado público en una ciudad, nos estamos quitando, aparte de un problema de contaminación lumínica que ya existe, estamos ahorrando, estamos siendo más eficientes y no hay la necesidad de producir más, ¿no? Sí. Y quizás incluso con las bombillas, si una bombilla te dura más y tiene un mayor rendimiento, puede haber un equilibrio entre el coste y la eficiencia que tenga. Sí, no solamente a la hora del consumo, sino que muchas veces lo que consume y lo que produce no es lo mismo, ¿no? Entonces hay mucho desperdicio, entonces ahí es donde también hay que ahorrar, ¿no? Hay que quitar eso que se va a nada, ¿no? Y luego también por otro lado son cosas tontas, a lo mejor lo que tú decías de la contaminación lumínica. Bueno, pues muchas farolas si observas que van para arriba. O sea, ahí a quién voy a iluminar, ¿no? O sea, vamos a centrar la luz hacia donde quiero que vaya. Un poco, yo creo que sí, que es importantísimo el ser conscientes de lo que realmente nosotros consumimos y de lo que necesitamos, ¿no? Porque a veces también pues un consumo que no tiene sentido, ¿no? Sí, y hablando también lo de las bombillas, que yo también creo que ese es el problema que hay, que deberíamos de ver al futuro. A ti a lo mejor una antigua te costaba 5 euros y una nueva te cuesta 25, ¿vale? Pero va a ser 5 veces más, va a durar 5 veces más y va a ser mucho más potente. Y eso es lo que la sociedad tiene que mirar por el futuro. Que ahora me voy a gastar 25, pero es que me voy a ahorrar. Es lo que me voy a gastar con 5 bombillas que voy a tener que ir a comprar. Y eso es lo que tenemos que concienciar a la gente. Que hay que ser mirar las cosas más a largo plazo, desde nosotros hasta los gobiernos. Sí, porque la energía siempre es a largo plazo. Aunque cueste más. O sea, creo que el cambio se debe de hacer aunque cueste más. O sea, no por temas económicos, porque desde 2008 que empezó la crisis, parece que todo tiene que estar justificado económicamente.
Si se hace una modificación, vamos, aquí en la misma universidad, si se hace una modificación en un laboratorio, tiene que ser motivo económico. Si se hace no sé qué, motivo económico. Y hay veces que son más motivos que los motivos económicos. Cuando no quede planeta ya no será un motivo económico, será otro tipo de motivo. Sí, luego hay ciudades también, por ejemplo, en Europa, que el sistema de iluminación la tienen diferente, ¿no? O sea, a lo mejor hay una autovía que no pasa nadie durante mucho tiempo porque es un gasto tan grande, ¿no? Pues a lo mejor cuando pasan se iluminan. Entonces son formas de poner la misma ciencia al servicio de la eficiencia. Claro, pero eso mismo hay que instalar sensores para que eso funcione. Entonces tienes que hacer una inversión, pero es necesario hacerlo. Claro. O sea, aunque la inversión te cueste más que pagar la electricidad, porque la electricidad esté muy barata, independientemente del motivo económico, hay que reducir el consumo. O sea, ya no es un tema económico, aunque se englobe siempre la energía dentro de la economía, sino ecológico y geopolítico, porque dependemos también de otros países. Hablando de ecología, vamos a intentar esbozar también, aquí vamos a hablar de energía nuclear, una energía que hablar de energía nuclear a muchas personas le puede sonar incluso algo de por sí peligroso. Fíjense que la energía nuclear en España, al menos en los últimos años que tenemos estadística, 2013-2014, es la segunda fuente de generación de energía eléctrica, en este caso, con algo más de un 21% de la producción, después de que las renovables producen alrededor del 40% y el carbón en torno al 14%. Y en España contamos con 10 centrales nucleares, todas ellas con una serie de vidas y de complejidades que vamos a intentar esbozar de aquí de una manera muy rápida. En primer lugar, os pregunto, ¿es la energía nuclear una buena alternativa o un buen suplemento? Pero antes de nada te voy a pedir, Carlos, como especialista en física, que nos resuma qué es en sí la energía nuclear y los dos tipos de energía nuclear y cuál es la que se practica actualmente. Actualmente la energía nuclear que se practica de manera comercial es la energía de fisión, en la cual se utiliza un mineral que es raro, que no se encuentra, o sea, no se encuentra en todos los sitios, que es el uranio. Por lo tanto también hay una dependencia de los países que producen uranio, pero la cuestión es que ese es mucho más energético porque aprovecha la energía de la fisión, o sea, de la ruptura de los átomos. Entonces, esa misma energía es muchísimo más grande, o sea, la energía que puede producir 1 kilo de uranio es muchísimo más grande que la que puede producir 1 kilo de carbón o de petróleo, porque la energía nuclear es siempre mucho más grande que la energía química involucrada en el proceso. Por eso, con poca cantidad o sea, con 1 tonelada, por ejemplo, pues puede estar durando años en una central nuclear. Sin embargo, no ocurre lo mismo con una central térmica. Por tanto, aunque siga habiendo una dependencia, la dependencia no es tan directa. Sin embargo, yo creo que va más bien por si hay, o sea, si hay otras vías, ¿no?, de hacer. Te pregunto entonces, primero, ¿por qué entendemos que la energía nuclear per se es peligrosa? No es peligrosa, pero claro, en un país donde, bueno, pues alguien puede robar 25 millones y no pasa nada, ¿qué pasa si hay un Fukushima y estalla una central nuclear? ¿Habrá responsabilidades políticas o de algún tipo? Porque el problema, pregunto ya, y abro el debate, el problema de la energía nuclear, en cualquier caso, siempre los residuos. Estamos hablando de que el problema es que el proceso físico y químico tiene una serie de circunstancias que pueden ser muy peligrosas para el medio ambiente si no se cuidan, o en general cuidándolas podemos estar tranquilos durante siglos de que la energía nuclear es una energía limpia. ¿Cuál es el marco para que nos entendamos en casa? Hay que tener en cuenta que toda la energía, o casi toda la energía, producen un residuo. Tanto, por ejemplo, la fotovoltaica y las renovables, porque el silicio es muy contaminante, el silicio que se utiliza para la producción, como la térmica que produce CO2, además de que puede producir también lluvia ácida y demás. Entonces, sí, es peligrosa, pero si se sabe almacenar bien, se puede solucionar. Sin embargo, aunque quitemos la energía nuclear, y esto es importante recalcarlo, aunque se eliminen las centrales nucleares, vamos a seguir teniendo almacenes nucleares, no solo porque tienen un tiempo de duración, sino porque nosotros utilizamos la energía nuclear en otros aspectos aparte de la producción eléctrica. Cuando vamos a hacer una radiografía o unos rayos X, eso es energía nuclear. Cuando, o sea, esperemos que no, pero cuando alguien tiene cáncer, uno de los modos de tratamiento es la radioterapia, y eso produce también contaminantes. Entonces, es importante saber que aunque se eliminen las centrales nucleares, los almacenes nucleares van a seguir almacenando y recibiendo cada vez más cantidad.
Entonces pregunto, ¿es la energía nuclear una buena alternativa, un buen complemento a la producción eléctrica, a la producción energética en general? Yo creo que es un tema muy espinoso, ¿no? Entonces, sí que es verdad que muchas veces las palabras en cuanto escuchas nuclear, miedo, residuo, temor, ¿no? Yo creo que lo que es muy importante es la seguridad. Entonces, si se invierte realmente en seguridad en las centrales nucleares, lo cual, bueno, pues por lo que estamos estudiando en la universidad, veo que sí, creo que la energía nuclear posibilita una cantidad de energía eléctrica exagerada comparado con otras fuentes de energía, y que, bueno, pues sí que es verdad que una de las cosas positivas es que no genera CO2, vale, genera unos residuos. Esos residuos se almacenan, por ejemplo, aquí en Córdoba tenemos, bueno, no son de centrales nucleares directamente, no, algunos sí, sino que son de media y de baja en el Cabril, ¿no? En el almacenamiento. Eso que ha dicho media y baja, explícanos, para quien esté en casa, qué es eso de los residuos de media y baja. No todos los... Carlos hablaba, por ejemplo, en medicina, ¿no? Bueno, pues todo, por ejemplo, un guante que toca algo que tiene que ver con la energía nuclear o las batas mismas, tienen una radiación que no es comparable con una de una central nuclear, ¿no? Las centrales, incluso las centrales nucleares, cuando termina su vida, se tienen que desmantelar. Toda esa material tiene que ir a un almacenamiento, ¿no? Entonces, dependiendo de los años en los que va a seguir emitiendo radiación, lo podemos clasificar como de alta intensidad, de media y de baja. Entonces, actualmente en España tenemos la estación del Cabril como de media y baja reactividad. Está aquí muy cerquita, está en Cornachuelo, en Córdoba. Por ejemplo, nuestros residuos de alta, bueno, pues se está construyendo un almacenamiento para los residuos de alta, ¿no? En España, y mientras tanto los tenemos en otros países. Entonces, ¿qué pasa? Que también, bueno, pues a mí sí que creo que la energía nuclear tiene cosas positivas, y es que también está avanzando, porque antiguamente lo que se le hacía de almacenamiento y su seguridad no es la misma que tiene ahora. Yo hace poco fui al Cabril y me quedé impresionada de la seguridad que hay allí, ¿no? Entonces, y más en una central. Entonces creo que es importante, bueno, pues también saber que el mismo combustible, antes era solamente el ciclo del combustible, una vez lo utilizo y lo llevo y lo almaceno, pues ahora ya tenemos un ciclo del combustible en el que se le quiere sacar el mayor rendimiento a ese combustible. Entonces, cuando lo almacenas ya no tiene que estar cada vez menos años, ¿no? De tal que también eso está en una línea de investigación para que sea como menos, ¿no? Incluso los residuos que nosotros mandamos a Francia hace un tiempo, bueno, para Francia se los queda y los quiere porque usar. Porque lo que comentabas es que los residuos de alta radiación no los almacenamos en España y se supone... Bueno, almacenamos actualmente en nuestras mismas centrales, se están almacenando residuos de alta. Pero que eso supone que hay que alquilar o que hay que pagar para que otros países lo guarden. Efectivamente, o sea, existe también otra dependencia energética, no solo en la importación, sino además en la exportación de residuos para que otros países se lo queden. Sobre lo que has comentado antes de la seguridad, claro, técnicamente existen mejores métodos de seguridad, pero volvamos al mismo problema de siempre. En noviembre de 2007, no sé si fueron 40 o 50 alumnos de cuarto de la ESO, visitaron la central nuclear de Ascó. Pues hubo una fusión radiactiva. Entonces, ¿qué pasa? Se destituyeron a 2 personas, se pagó una multa, pero ¿se ha reparado algo de la central? ¿Se han investigado si los protocolos son correctos? Yo no he visto ninguna noticia. Está hablando de que el alto riesgo no siempre se suple con... Claro, efectivamente. Es decir, aunque existan técnicas, siempre hay un factor humano, y por factor humano me refiero también a un factor político que influye que entonces no tengamos la seguridad. Entonces yo pienso que por lo menos en España la energía nuclear de fisión no es una solución, porque claro, por ejemplo, no solo que haya una fuga radiactiva, sino si tienes energía, o sea, si tienes conocimientos para hacer energía de fisión, tienes también conocimientos para el armamento nuclear. O sea, si alguien puede colarse en la boda del rey, que se supone que es lo máximo de seguridad, que te impide colarte en una central nuclear. Claro, yo quería añadir también otro aspecto de este tema que creo que no hemos tocado, que es que realmente con la energía nuclear, por lo menos en mi opinión, creo que no estamos cambiando de paradigma. Es decir, si el paradigma de antes con el petróleo se va a acabar y produce contaminantes y por eso vamos a buscar otra fuente de energía, lo que hacemos es que en vez de petróleo vamos a usar uranio, que también se podría acabar porque la tasa de renovación del uranio es bastante alta, bastante baja, no se renueva.
Y realmente es llevar el problema a otro sitio en vez de solucionarlo de raíz, que es encontrar energías que realmente te sirvan de manera renovable, que ya comentaremos más adelante. Como la energía nuclear de fusión, por ejemplo. Claro. En lugar de romper átomos de un material radiactivo, cogemos unos isótopos de hidrógeno, es decir, una clase de hidrógeno, y lo hacemos chocar y se fusionan y así se produce energía. La ventaja que tiene esto es que los residuos que se fabrican no son tan duraderos y además no producen tantos residuos. Pero el problema de la fusión es que no está todavía desarrollada plenamente. Es decir, claro, lo hemos conseguido, pero no a nivel comercial. No se aplica. Efectivamente. Pero es lo mismo, o sea, se debe de invertir. De hecho, España me parece que participa en el ITER, que es un centro internacional de fusión nuclear, y claro, tenemos que invertir dinero, aunque nos cueste económicamente, tenemos que invertir dinero para poder cambiar de paradigma. Y entonces, pues, los elementos que se utilizan, yo entiendo que sí son renovables. María, ¿querías aportar algo? No, está bien. Pues precisamente con esto, con la idea que tenía Javi, que me lo había apuntado ya, si el cambio de paradigma no se puede producir con la energía nuclear, a pesar de todas las ventajas que tiene, vamos a hablar de lo que sí puede ser el cambio de paradigma. Vamos a hablar de la energía renovable. Si te atreves, Javi, primero porque sobre esto también hay mucha confusión. ¿Es lo mismo energía renovable que energía limpia? ¿Cuántos tipos de energías renovables hay? ¿Son realmente tan renovables? ¿Son tan limpias? Javi, esbózanos rápidamente de qué podemos hablar al respecto. Cuando hablamos de energías renovables tenemos que tener claro que no estamos hablando específicamente de energía limpia, es decir, son términos diferentes. Una energía renovable es aquella que su tasa de renovación, ¿vale? Es decir, la cantidad que va apareciendo en el planeta de forma natural es superior a la que nosotros consumimos. Por ejemplo, el sol podríamos decir que se va a acabar dentro de millones de años, pero no consumimos, no toca, claro. O, por ejemplo, si hablamos de uranio, si el uranio se renovara más rápido, también podríamos utilizarlo por la gran cantidad de energía que hay. ¿Qué pasa? Es decir, podría haber energías que, aunque se renovaran, producieran efectos negativos en el medio ambiente y no fueran limpias. Hay que encontrar un equilibrio entre estos dos puntos, tanto energía renovable, que no se va a acabar porque se renueva más rápido de lo que se consume, y energía limpia, que es una energía que o tiene pocos efectos en el medio ambiente o no tiene. Fíjense que en este sentido las autoridades se han entendido que era una prioridad. Así, por ejemplo, en el año 2000 se implementó un plan de 10 años, el Plan de Fomento de la Energía Renovable, que tenía como objetivo que para el año 2010 se generara un 30% de la electricidad de nuestro país a partir de todo ese conjunto de fuentes de energía renovable, y el 12% de energía primaria, así como de biocarburantes. Parece ser que el objetivo se ha logrado y que actualmente más de un 30% de la energía que consumimos es energía renovable. Pero tenemos que hacer diferenciaciones dentro de qué son las energías renovables, cuántos tipos, cuáles sí son limpias, cuáles nos convienen más, o en ese gran paquete metemos energías muy diferentes que no todas tienen todas las ventajas. ¿Cuál es un poco el esbozo técnico de todo esto para que lo entendamos? No sé, pregunto, ¿cuánta energía renovable hablamos? ¿Qué tipo? Concretemos en qué son las energías renovables. Pues pueden existir, por ejemplo, la hidroeléctrica, por ejemplo, un tipo de energía renovable. Dentro de la solar, pues no es lo mismo la solar térmica que la solar fotovoltaica. ¿Puedes definir brevemente? Sí, la energía solar térmica utiliza espejos para enfocar, por ejemplo, la luz del sol y concentrarlo o bien en alguna sustancia o bien directamente en una caldera para poder hacer vapor de agua y producir una turbina. Entonces, eso no es lo mismo que la energía fotovoltaica, que directamente de la luz del sol... Que son los paneles de los campos, que directamente de la luz del sol se convierten en electricidad. Entonces, claro, hay muchos tipos. Está, por ejemplo, la solar, luego está también la eólica, y que eso no creo que haga falta definirlo, y la hidroeléctrica, y pueden existir otros más, por ejemplo, de biomasa, o incluso si se llega a conseguir la energía de fusión nuclear, pues claro, como el material que se utilizaría sería hidrógeno, o agua pesada, que es un tipo de agua, o agua, pues entonces yo entiendo que también entra dentro de la clasificación de energía renovable. Javi, ¿cómo es tu campo? ¿Qué es la biomasa? Realmente la biomasa es cualquier tipo de materia viva que tenga energía, es decir, por los tipos de enlaces del carbono que componen la vida. Eso es un enlace químico que tiene mucha energía. Realmente podríamos quemar desde despojos que haya en un bosque hasta plantas que sí estemos produciendo para crear energía, como podría ser caña de maíz, que se utiliza en algunos países, o caña de azúcar.
o maíz que se utiliza en otros países. Pero estamos hablando de quemarla. O sea, quemarla, claro. Entonces el proceso de combustión no es tan renovable. Realmente. Claro, O sea, pero la idea es que como es una planta, produce oxígeno, fija CO2, ahí hay un equilibrio que se puede formar. Sobre Fija, todo si... claro, que evidentemente la energía de biomasa, solo por dar un apunte así un poco más técnico, la energía de biomasa al final es energía solar, porque lo que está haciendo la planta es fijar el CO2 con ayuda de la energía solar, con lo cual es una manera un poco más compleja de utilizar la energía solar. Pero la cuestión de la biomasa es, ¿realmente es sostenible no plantar alimentos, sino plantar plantas, o sea, valga la redundancia, para consumir energía en lugar de...? Yo pienso que no, y que si hay que utilizar la biomasa sea a partir de residuos, por ejemplo, de un bosque, residuos de un bosque porque haya que talar un árbol o porque haya hojarasca en el suelo, o así, no plantar cañas de maíz y en lugar de para la comida, porque al final lo que hacemos es hacer esas plantaciones en países subdesarrollados que necesitarían esos alimentos. Reflexionando sobre las energías renovables, nos vamos a ir unos instantes a publicidad y enseguida volvemos aquí en la Universidad de Córdoba en el aula de debate hablando en clave de energía. En clave de energía. En clave